Bueno, buenas noches a todos, porque ya es de noche, por más que sean las 7 de la tarde todavía. Así que vamos a empezar con lo que tenemos propuesto para la semana 13. Hoy lo que estaba propuesto era en la plataforma, ahora lo vamos a ver igual, que Analía nos introduce un poquito. Espérenme que voy a enchufar, digo, la computadora. Bueno, ahí estamos. Como yo les decía, hoy teníamos propuesto algo en la plataforma que yo ahora les voy a mostrar, que es la elaboración de el segundo modelo de parcial. No sé si ustedes han podido ir a observar eso. ¿Han tenido la oportunidad de pasar por la plataforma y verlo? A ver, ahora veo las manitos, a ver cuántas manitos arriba tengo. A ver, ¿quién ha realizado el modelo de parcial? Levante la mano. Ah, no veo nada, che. Sí, profe, me dijo una alumna por ahí, pero qué bien. Leandro, levanta la mano. Muy bien. Dos. Tres, Fabricio. Ah, bueno, me he asustado. Esperen un segundito. Bueno, me había asustado, digo, pensé que ninguno había hecho el modelo de parcial. Vamos a ir a la plataforma y ahí les muestro qué estaba planteado. Vamos a corregir algunas actividades de la semana pasada que no se habían quedado y seguimos con el modelo de parcial que era lo propuesto para esta semana. ¿Ok? Bueno, a ver. Acá está. Voy a compartir la plataforma. Bien. Bueno, en la introducción tenemos lo que yo les estaba adelantando, que es lo que Analía nos propone, que es realizar el modelo de parcial. Vamos a prestar un poquito de atención porque el parcial va a tener un formato similar a la práctica que hagamos hoy. Así que vamos a familiarizarnos un poquito con todo lo que esté puesto en ese modelo. Hola a todos. Bueno, vamos finalizando el cuatrimestre. En la clase de hoy vamos a trabajar con el modelo de segundo parcial, que es la última práctica que vamos a tener antes de la instancia evaluativa. Vamos a compartir la pantalla para que ustedes vean. En la página 64, ¿sí? Tenemos el modelo de segundo parcial, arranca, ¿sí? Tenemos el texto. Luego del texto empieza la guía de consignas. La primera consigna tiene que ver con el análisis paratextual y la hipótesis de lectura, que es una estrategia de prelectura que trabajamos siempre para anticipar el contenido, para ver el contexto de producción, a quién está dirigido, cuál es el propósito, ¿sí? Todo eso trabajamos a partir del análisis paratextual y elaboramos la hipótesis de lectura. Después nos vamos a centrar en un elemento paratextual fundamental de este género, que es el abstract. Y ahí vamos a analizar las partes constitutivas del abstract. Nosotros vimos que un abstract puede tener un tema, problema, hipótesis, objetivo, vacancia, metodología, resultados, conclusión, implicancias, limitaciones, pero no significa que un abstract tenga esos 10 componentes, ¿sí? Tienen que analizar en este abstract en particular cuáles son las partes, los elementos que lo constituyen, ¿sí? Y qué se dice en cada caso. Luego van a tener una serie de consignas que apuntan al contenido, en las que van a analizar no solo recuperar las ideas centrales del texto, sino esa recuperación de ideas también va a estar mediada por
las relaciones lógicas, por las expresiones referenciales, ¿sí? Van a tener que ir analizando eso a lo largo de el fragmento, porque no tomamos un texto completo, sino una parte que van a trabajar en el parcial, en este caso, modelo de parcial. Siempre va a ser similar la propuesta del modelo de parcial al parcial que se va a efectuar de manera presencial. Van a tener también una instancia con las palabras, el análisis de las palabras con ing, la función que cumplen, esto está resaltado en el texto. Fíjense que también tienen voz pasiva, ¿sí? El análisis de la voz pasiva, todo, todos, todas actividades que nosotros trabajamos a lo largo de la cursada, ¿sí? No hay, por supuesto, nada nuevo. Al finalizar el examen, al finalizar la guía de consignas, como siempre, tienen los puntos totales y qué calificación o qué puntaje ustedes tendrían que obtener para cada calificación. Bueno, espero que puedan resolver la actividad para poder hacer la puesta en común en la clase, sincrónica, que tengan la oportunidad de aclarar todas las dudas que tengan. Para ello es importante que ustedes completen, en el caso que tengan actividades sin terminar, y que puedan realizar este modelo de parcial. Nos vemos en la clase. Bueno, ahí Analía les adelantaba que iban a encontrar en el modelo de parcial número 2. Como verán, es bastante integrador, quiere decir que hace un recorrido por todo lo que vimos en este espacio, en esta asignatura. Las estrategias de prelectura, como la hipótesis de lectura el análisis de elementos paratextuales, después establecer relaciones lógicas con conectores, referentes, pasando por voz pasiva, palabras con ing. eh, y bueno, esas son las estrategias que ustedes deben aplicar en este modelo de parcial y es muy similar a lo que van a encontrar la semana próxima en el parcial. La semana próxima, recuerden que tienen el parcial de forma presencial en la UDA, ahí de Río Gallegos. Tengo entendido que es un gimnasio, ¿puede ser? Bien. ¿A cuánto están del gimnasio? No todos están en la misma distancia, obviamente, pero más o menos. Y yo estoy a fácil 3 kilómetros por ahí. 3 kilómetros. ¿En qué va el Fabri? Yo voy en Uber o a veces voy en auto, de vez en cuando. Bien, o sea, ¿qué tardás? 10 minutos, 15. Y depende porque justo de una zona que está bastante poseada y Bueno, justo bastante, o sea, bastante lejos, pero por ahí 15 minutos. Pero siempre 15 llego. minutos. Bien, ¿el resto más o menos a la misma distancia o están muy lejos? Sí, lo mismo, profe. 20 Lo mismo. minutos, 25. 20, 25 minutos, bueno, está bien. Perfecto. Bien. No, eso les preguntaba porque el lunes hay un parcial y justo está el partido de Argentina, entonces quería ver si los estudiantes llegaban a ver el partido y llegaban a hacer el parcial en el horario estipulado. Entonces, calculando más o menos la distancia promedio, tienen un promedio de entre 15 a 20 minutos. Yo le di media hora de tolerancia, así que estoy perfecto, pueden llegar a ver el partido y después ir a hacer el parcial, tranquilos. Bueno, vamos a ver qué estaba propuesto en el modelo de parcial. A ver. Desde acá me levantaron la mano tres nada más que hicieron el modelo parcial. ¿Alguien más? A ver. Bueno, vamos a ir al modelo parcial. Yo voy a compartir la guía mía. Acá. Bueno, este era el modelo de parcial número 2. Nos quedaron algunas actividades por corregir de la semana anterior, pero como la mayoría no hizo el modelo de parcial número 2, no vamos a volver a la actividad anterior porque quiero que nos focalicemos en lo que se nos viene, que es el parcial. Las actividades son similares, lo único que nos va a faltar en ese caso sería el resumen. En este caso, en el parcial, en este caso no hay resumen, así que vamos a quedarnos con este modelo de parcial. ¿Sí? Dice modelo de parcial 2, sustainability, es
Acá tiene como si fuera un loguito, bueno, después veremos qué es esto. Y dice article, nos da un buen indicio ahí. Gender typed sport practice, physical self-perceptions and performance-related emotions in adolescent girls. Ahí es un título muy completo, puedo llegar a sacar un montón de información de ahí. Después tengo varios autores, un abstract y, como decía bien Analía, lo primero que hacemos es, ¿qué es lo primero que hacemos siempre? Un punto más para el que me responde. ¿Qué es lo primero que hacemos siempre? Buscar Ah, los ¿cómo se elementos paratextuales. ahora sí se desmutearon rápido. Ahí está, muy bien. ¿Cómo? Sorry. Buscar los elementos paratextuales. Bien. ¿Cuáles son? El título, Ujú, la fecha, el abstract, ujú. eh, la introducción, va, esos son los que busqué yo ahí. Y después busqué el vocabulario técnico. Ok, bueno. Y una vez que analizo el abstract, perdón, el abstract, toda la información paratextual, que está el título, el abstract, los subtítulos, los nombres propios que encuentro por ahí arriba de los autores, dónde está publicado, las secciones que tiene el texto. Bueno, una vez que identifique todo eso y le saco información, ¿qué hago? La hipótesis, La hipótesis de lectura. Muy bien. ¿Cuántos elementos tenía la hipótesis de lectura? ¿Cuántos aspectos tenía que tener en cuenta a la hora de narrar una hipótesis de lectura? 5. 5. ¿Cuáles son, Leandro? ¿A quién estaba dirigido? Sí, ¿cómo se llama eso? Recepción. Sí, algo más. Sí, algo más, pero no me acuerdo la otra palabra. Contexto de recepción. Bien, eso es a quién Contexto de está recepción. dirigido. Muy bien, ¿qué más? La inferencia temática La inferencia de contenido temático. O sea, digo del la contenido. temática y qué va, y qué creo yo que va a desarrollar, que va a decir la temática. ¿Qué más? Eh, ¿A quién podría estar dirigido? No, ese es. Bien, ya me lo dijiste, ese, el contexto de Ah, recepción. Bueno, a ver, Gabriel, ¿cuáles son los 5 componentes de la hipótesis de lectura? género discursivo, contexto de producción, contexto de recepción o referencia, yo lo tengo anotado así, y inferencia temática y propósito comunicativo, Bien, contexto de recepción, referencia no sé de dónde habrá salido, ¿no? pero bueno, Bien, contexto de recepción seguro. Bien, bien. el propósito comunicativo, la inferencia de contenido y ahí había faltado el género discursivo. Muy bien. Después teníamos que analizar el abstract. Las partes constitutivas del abstract, obviamente Analía nombra las 10 o los 10 que vienen en un prototipo ideal. Obviamente no todos se pueden identificar en todos los abstracts. Yo acá tenía que identificar las partes que yo encontraba y explicar las ideas que encontraba en esas secciones. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es trabajar sobre el modelo de parcial. Yo les voy a dar un ratito para que ustedes trabajen y en un rato vamos a ir corrigiendo hasta donde hayamos llegado, el que no llegó, no llegó, y responder preguntas. ¿Sí? Porque esta es una buena oportunidad para que ustedes se saquen las dudas de cara al parcial de la semana que viene. ¿Ok? Vamos a trabajar. Bien.
Aquí. Vamos por orden. Y vamos a escucharnos, sí, así podemos hacer una puesta en común también, ¿no? Si alguno tiene algo que agregar, lo agregamos. Gabriel, a ver, dice, analice los elementos paratextuales y elabore una hipótesis de lectura. A ver, ¿qué me podrías decir vos? De tu hipótesis, ¿eh? Puse que es un artículo científico publicado el 15 de octubre del 2020. Está dirigido a profesores de educación física, entrenadores o personas interesadas en el tema. Tiene propósito de informar y analizar el impacto de los estereotipos de género en el autoconcepto de los atletas, y el texto trataría sobre cómo el deporte influiría en en las autopercepciones físicas y emocionales de los adolescentes. Ok, ok, bueno. Todos tienen más o menos lo mismo. ¿Le faltó algún componente a Gabriel en su hipótesis? Ok. Gaspar, vamos al abstract. ¿Qué Le hago partes? una consulta, profe, Y Leandro. con respecto al orden, al momento Sí, de narrar la narrar, hipótesis. sí, Sí, narrar la hipótesis. sí, sí. ¿Importa o podemos obviar eso? Si bien no hay un orden lógico, ¿sí? Eh, Generalmente se empieza por género discursivo, Sí, contexto de producción, o sea, el artículo de investigación científica tal y tal, publicado en tal y tal, escrito por tal y tal persona, y ahí tenés el género discursivo y el contexto de producción. Después se podría usar la inferencia de contenido, desarrollaría, explicaría, definiría y lo que yo creo que contiene. Y después podría poner con el propósito de, y ahí tenés el propósito, y último, por último, ¿a quién estaría dirigido? Estaría dirigido a ta, 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 ta. Ese es un orden medianamente lógico. Después hay cosas que bien, pueden variar, ¿sí? Puedo variar, ¿sí? Se puede variar. Lo que me tiene que quedar es un texto con las ideas bien organizadas, ¿sí? No puedo poner como frases sueltas, ¿sí? Entonces, cuando vos organizás la información, ahí eso te da un orden lógico, porque si, bueno, yo no puedo poner, eh, no sé, a ver, el primero el contenido y después el título, ¿sí? Digo, por decir, ¿no? Hay cosas que tienen una lógica y que si vos las cambias de lugar, eh, te va a quedar como incoherente el texto, ¿sí? bien, Entonces, que vos puedas armar un parrafito que te quede bien organizado y generalmente el orden es ese. Después podés variar alguno y no cambia nada. bien, profe, gracias. Por nada. Bueno, vamos Gaspar con lo del abstract. A ver, ¿qué partes encontraste en este abstract y qué dice al respecto? A ver. Sí, yo puse una introducción desde el principio del abstract, dice Use Both Experiences, hasta donde dice The Objective, que ahí lo marqué como objetivos, Ujú. hasta A Sample of tantas mujeres, que eso ya lo marqué como la metodología, Sí. que te dice la muestra y categoriza los deportes, Ujú. donde empieza con Significant Differences We Observe. Puse que son los resultados de la investigación. Y a lo último, una conclusión, que es desde donde empieza con notwithstanding the difference by type, esa última parte de la conclusión de la investigación. Bien, y una vez que identificaste las partes, ¿qué puedes decir al respecto de cada una? ¿Qué comprendiste? ¿Cómo puedes explicar el contenido? Porque decía identifique y explique Eh, las la, ideas. sí, sí, la introducción puse que describe la práctica
y sus beneficios en general, tanto físico como personal como social. Ujú, El objetivo, el objetivo bueno, define cuál es el objetivo de investigación en cuanto a examinar la relación de las autopercepciones físicas o emocionales de acuerdo al tipo de deporte practicado. ujú, Metodología, pues, describe la cantidad de participantes, atletas, mujeres y sus edades, ujú. y cómo se clasifican los distintos deportes entre femeninos, masculinos o neutros. En los resultados describen qué resultados se encontraron en esa investigación, donde definen diferencias significativas entre los deportes que son estéticos y los demás, y cómo la afectaron social y emocionalmente en cuanto a su confianza y en la preocupación al momento de competir. Y en la conclusión que describe que a pesar de esos resultados encontrados, la UC indican una experiencia deportiva generalmente positiva. Bien. Bueno, denme un segundito, que voy a apagar una luz que me está haciendo un brillo en la cara. Denme un segundito. Ahí estamos. Bueno, vamos con el 3. Leandro dice, desarrolle por qué es tan importante el contexto de los deportes en el desarrollo de los niños y las niñas. No, no llegué, profe, hasta ahí, hasta ahí. Me demoré mucho en el tema del punto uno y el 2. Bien. No llegué hasta el punto 3. Fabricio. Yo puse que el deporte constituye un contexto importante del desarrollo porque permite adquirir habilidades deportivas y beneficios psicológicos, como una autopercepción, motivación, estrategia de afrontamiento y regulación emocional. Además, favorece el desarrollo personal y social de los jóvenes. Bien. Bueno, a ver, seguimos. María, ¿tenés la 4? Sí, profe. Yo Bien, puse dice, el con la conector, actividad however. selectiva y conector however. Sí. En el primer em, párrafo de la introducción y la función y qué ideas relaciona. sí puse que establece una relación de contraste y contrasta las ideas de que si bien el entorno deportivo se considera un contexto de desarrollo importante, desde hace tiempo se reconoce que los niños son socializados de manera diferente. Muy bien, muy bien. Excelente. Vamos a bajar. Tamara, ¿tenés la 5? Bien, la 5 dice, en el párrafo Sí. siguiente se emplean conectores despite y thus para relacionar lógicamente la información que se presenta. Explique la función de cada marcador de cada uno, porque no tienen la misma función, y desarrolle la información que estos relacionan. Bueno, a ver, Tamara. No, yo lo traduce como a pesar de, la idea que Despite. el despite. Despite. Despite es a pesar de. Muy bien. Sí, es. Y es un conector de Y, ¿qué tipo? Establece una y relación la de qué función. tipo. Esa se me complicó en ese sentido, porque sé que la idea es como la importancia atribuida del deporte y o sea que no ha sido suficientemente investigada, pero es como que es como, no sé si ponerla de contraste, porque para mí no era tuve con dudas en esa. Bien. A vos eh, lo tenías identificado, despite, como un conector de contraste, ¿verdad? Pero te costaba encontrar el contraste.
O sea, las No, ideas o sea, es como que para mí era de contraste, pero como que la dudé. la dudaste. Bueno, a ver, y las ideas que contrasta, a ver, contame. ¿Qué ideas se estaría relacionando? A ver. Porque dice que a pesar de la gran importancia atribuida al deporte, la experiencia deportiva de los adolescentes no ha sido suficientemente investigada. O sea, a pesar de una cosa, Claro. Entonces, ¿está el contraste ahí o no? sí. Sí. Uy, se Entonces, me está poniendo de los pelos el gordo. ¿quién? ¿Tenés un nene? Sí, tuve un bebé hace una Ah, semana. ¿cómo? Que fui mamá hace una semana. Ah, no te puedo creer, Tamara. Sí, tiene una Bueno, semanita nomás. te Así felicito. que, así que ahora está Qué medio alegría. enojado. Bueno, anda, agarra lupa, tráelo que lo quiero conocer. Bueno, Bueno, tráelo, bueno. tráelo, tráelo que quiere estar con mamá. Bueno, despite es un conector de contraste. ¿Sí? El contraste, muchas veces uno por ahí le cuesta encontrar el contraste dentro de la propia idea porque a veces está esperando que diga algo antes y algo después, ¿no? Que el contraste esté en el medio. En este caso, el contraste está dentro de la idea, pero después del conector. O sea, porque empieza con el a pesar de, ¿sí? A pesar de la importancia que se le atribuye en la práctica de deportes, ¿sí? La experiencia deportiva de las nenas, de las chicas, adolescentes, no ha sido muy investigada o ampliamente investigada. Quiere decir que, bueno, se investiga el deporte en general o se investiga más a los deportes masculinos que a los de las mujeres y sobre todo a las de las mujeres adolescentes. ¿Sí? Porque quizás las mujeres elite o mayores sí tienen grandes estudios, pero quizás hay un bache acá, un hueco que es el de las chicas, las adolescentes. Entonces, bueno, el contraste está ahí, dentro de la propia idea, pero después del conector están las dos ideas contrastadas, ¿sí? Y después tengo el das, que Tamara no llegó. Alan, vos tenés el significado del segundo y la relación que establece y qué idea Sí, introduce. yo le puse por lo tanto y su función de consecuencia, que sería la falta de investigaciones previas sobre las adolescencias con las decisiones del equipo en realizar el estudio particular. Muy bien, entonces, y así, por lo tanto, ese das es de consecuencia, y dice, bueno, y bueno, por lo tanto, o y así, o sea, por lo anterior mencionado de que no había mucha investigación, es el propósito de este estudio examinar una muestra de chicas para relevar variables y hacer una investigación sobre las adolescentes, ¿sí? Muy bien. A ver, vamos a... Perdón que voy a borrar esto. Al punto siguiente, que sería el 6. Dice, explique las diferencias en las actividades deportivas específicas de acuerdo al género y al estereotipo. ¿Quién lo puede leer eso? Pues ya repetimos. Bueno, leo Sí. este. Gaspar, Bueno, la característica del deporte masculino, sí. sí, El deporte masculino se asocian con contacto físico, fuerza, oposición directa, lucha, agresividad y peligro, por ejemplo, fútbol o rugby. sí. Deporte femenino, que se relacionan con la expresividad, la gracia, la flexibilidad y expresión emocional, como gimnasia artística o rítmica. Y deportes neutros, que no se asocian claramente con un género determinado, como puede ser el tenis o natación o atletismo. Bien. 7. Mencione las consecuencias del requerimiento físico en relación a la práctica deportiva. María, Sí, puse las demandas físicas obligan a todos los atletas a prestar especial atención a su cuerpo y dedicar tiempo y energía a desarrollar su condición física,
sus habilidades atléticas y sus estrategias deportivas. Además, en las disciplinas estéticas también aparece la necesidad de perfeccionar la apariencia visual. Bien. Alan, ¿encontraste el referente de esta palabrita this, del pronombre this? Que acá dice, this can influence the athlete's physical self-concept and body image. This se puede traducir como esta, esto. Bueno, ¿qué? Claro, siempre se refiere a la oración anterior. Que es el hecho de que los deportes estéticos, el cuerpo de los atletas se evalúe durante la ejecución junto con el rendimiento. Claro. Entonces, ¿a qué hace referencia this? A esto, ¿no? Que los cuerpos de los atletas son evaluados durante la ejecución en un deporte estético. Por ejemplo, no sé, la gimnasia artística, se me ocurre, será. ¿Sí? No soy juez de gimnasia artística, pero se me ocurre que un deporte estético puede ser la gimnasia artística. ¿Sí? Y que el cuerpo, la contextura corporal, con la... Mirá Tamara con el bebote, por favor, qué cosa preciosa. Aparecimos. ¿Es un Ahí varón? quería. Sí, ahí está el gordo. Bueno, espérenme un segundito que ya estoy con ustedes. Chiquitito. Zion. ¿Cómo? ¿Brian? Zion con Z. Z-I-O-N. Zion, como Sion. Sí, Así, Zion. claro. ¿Qué significa? Fuerza, poder. Fuerza, poder. Muy bien, como león, pero Zion. Como Lion. Claro, ¿Y de dónde viene el nombre? claro. No sé, yo amé ese nombre y lo peleé, lo luché para que Lo lo pongan. luchaste, lo lograste. Lograste que poner ese nombre al Y lo nene. logré. Lo lograste. Muy bien, bueno, felicitaciones. Qué hermoso. Sí, gracias. Qué hermoso. Míralo, Gracias. míralo, míralo, míralo. Es una cosa preciosa. Con Gracias. 11 días. 11 días, pero Dios mío, qué cosa preciosa. Me vuelve loco. Bueno, gracias, gracias Sí. por traerlo a la clase. No, no, Bueno, eh, ¿quién quiere leer el último punto? Que con esto terminamos porque es importante reconocer la voz pasiva. A ver quién pudo reconocer ejemplos de voz pasiva que nos pueda decir algunos ejemplos para poder identificarlo y saber qué estamos buscando cuando tenemos que reconocer elementos de voz pasiva. A ver, cualquiera, acá cualquiera desmutéese y dígame, profe, acá en este párrafo yo marqué esta expresión y de paso se sacan la duda a ver si es voz pasiva o no. Y eso también es importante. A ver. En el último párrafo, cuando dice porque los cuerpos de los atletas son evaluados, ¿puede ser, profe? Bien, are evaluated, ¿esa expresión? Sí, sí, la misma. Sí, eso es voz pasiva. Son evaluados. Muy bien. Eso es voz pasiva. Perfecto. ¿Algún otro ejemplo? Así de ese tipo únicamente va a ser reconocer nomás, únicamente en el Y parcial, en este profe. caso dice reconocer y uno tiene que explicar por qué se usa este tipo de construcciones, ¿no? ¿Por Ah, qué? Que se justifique por qué se emplea esta estrategia. ¿Por qué, perdón, Leandro, vos creés que se usa la voz pasiva, por ejemplo, en ese ejemplo? eh, ¿Para qué se usaba la voz pasiva y por qué se usa? ah, eh, para definir un tiempo, ¿puede ser? Eh, No tiene que ver con el tiempo verbal, más que nada. No tiene que ver con el tiempo verbal. Tiene que ver con otra cosa. A ver, cualquiera. ¿Por qué se usa y para qué se usa la voz pasiva? ¿Por qué un autor, Para quitar al sujeto de la oración. muy bien, despersonifica la, la construcción, le saca el sujeto? Dice, por ejemplo, acá, son evaluados, pero dice quién evalúa. Si son evaluados por quién,
No, está enfocándose en el hecho, en la acción, no en la persona que lo hace. ¿Sí? Es una construcción para despersonificar, para hablar del hecho y no de quién lo hace. ¿Sí? Porque si yo dijese, por ejemplo, los jurados evalúan los cuerpos de los atletas, es muy general, digo, los jurados. Y la verdad es que, obviamente, si son juzgados en un deporte, son por un jurado o por un árbitro. No tiene mucho sentido. ¿Sí? Lo que importa es el hecho acá, que son evaluados. Entonces es una construcción que utilizan los autores para darle importancia al hecho, ¿sí? Y no a las personas que realizan la acción. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, voy a dejar de compartir, les voy a tomar asistencia. No se vayan, que voy a tomar asistencia, así ya después los dejo libre. Y si me quieren hacer alguna consulta, ahora es el momento, pues la semana que viene es el parcial. ¿Alguien me quiere preguntar algo? Profe, yo le quiero preguntar sobre el tema de hacer el resumen. No entendí muy bien, justo se me había cortado. O sea, ¿no va a entrar el resumen en el parcial? A ver, ustedes estudien cómo se elabora un resumen, ¿sí? Porque está dentro de los temas. El parcial, yo no lo tengo, lo arma la contenidista, no lo armo yo. Puede estar incluido, ¿sí? Lo que no hicimos fue corregir el anterior resumen. Ustedes ya corrigieron un montón de resúmenes. Lean cómo se elabora un resumen porque puede estar como tema. Que no esté acá en el modelo de parcial es una cosa, ¿sí? Bien, ustedes léanlo cómo son los requisitos para armar un resumen. No se olviden de eso, ¿sí? En el parcial puede estar como puede que no, no lo sé. A ver, esperen un segundo que voy a tomar asistencia y ya estamos. A ver, Tamara, Acá estamos. ujú. Agostina, Micaela, Fabricio, Presente, profe. Gabriel, Presente. María, Presente, profe. Jonathan, Gaspar, Presente. Alan Presente, profe. y Leandro. Presente, profe. Bien, esperen que quiero ver una cosa. Perfecto. Bueno, listo. Bueno, gente, éxitos, estudien para el parcial, por favor, estudien todo, porque es un parcial integrador que va a incluir todo lo que haya estado en la asignatura durante todo el cuatrimestre. Y la semana que viene, en el horario de la cursada, se acercan hasta el gimnasio a hacerlo de forma presencial. ¿Ok? Bueno, buena semana para todos. Ahí, bueno, un beso a Zion, que se porte bien, que sea bueno con la Sí. mamá. Un beso grande. Bueno, chicos, éxitos. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos. Chau, Chao, chau. Chao, hasta profe, la semana que viene. gracias. Adiós.